Hola mis queridos hermanos y amigos. Mi nombre, ustedes saben ya muchos de ustedes, mi nombre es Luis Avilés. Hace mucho tiempo que eh, he tenido la inquietud de poder compartir con ustedes eh, revelaciones maravillosas que el Señor ha ido concediéndonos a nosotros en su bondad, en su misericordia, que me han permitido y a muchos eh, tener una experiencia mucho más profunda con nuestro Señor Jesucristo, producto de nuestra sola dependencia de Él. Muchos de ustedes conocen la situación que me ha ocurrido a mí, que hace unos 2 años atrás fui despedido de la iglesia por pensar distinto, por haber descubierto algunas realidades, algunas verdades que cambiaron mi perspectiva del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo o de la interpretación que mi iglesia le daba al Evangelio de nuestro Señor. Y es así como he ido estudiando con el tiempo, con los años y con estos 2 años últimos, y he ido comprendiendo muchas cosas que en un principio a lo mejor no entendía o simplemente las creía porque me habían dicho que tenía que creerlas así y no cuestionar absolutamente nada. Entonces, esta es la motivación que tengo de poder compartir con ustedes este conocimiento que uno va adquiriendo, no con el propósito, mis queridos hermanos, de que ustedes cambien de opinión, no con el propósito de que ustedes, cierto, si pertenecen a alguna iglesia o están asistiendo a la iglesia, se salgan de la iglesia o comiencen a cuestionar desde adentro, cierto, doctrinas y principios que a lo mejor podrían dificultar la acción normal de la iglesia a la cual ustedes puedan estar asistiendo, sino que el propósito principal es de que puedan entender que hay una experiencia mucho más profunda cuando nosotros logramos descubrir de que dependiendo solamente de nuestro Señor Jesucristo, es una experiencia mucho más profunda porque Él no solamente nos acompaña cuando estamos en una iglesia, sino que nos acompaña en cada una de nuestras actividades. Y yo quisiera compartir algunos conocimientos que uno va adquiriendo. Vuelvo a repetir, mis queridos hermanos, no con el propósito de que ustedes hagan algún cambio en su vida, sino que analicen las escrituras y si me creen un loco, bueno, no importa. Pero si tiene sentido lo que uno pueda presentar, eh, sería bueno que lo analizaran y lo estudiaran, eh, no simplemente porque tenemos que creer lo que nos dijeron y basta, sino que porque cada uno de nosotros tenemos esa posibilidad de parte de Dios, entender que la revelación de Dios es una revelación progresiva que va creciendo con el tiempo, que la luz del Evangelio se va ampliando en nuestro cerebro, en nuestra experiencia, y que eso nos permite vivir una vida mucho más profunda en relación con nuestro Señor Jesucristo, solamente dependiendo de Él. Decía yo, ¿cierto?, que la revelación de Dios es progresiva en el sentido de que no podemos nosotros estancar y decir que ya lo hemos aprendido todo y que no hay nada más que aprender, porque estaríamos limitando la sabiduría de Dios, estaríamos limitando, ¿cierto?, la experiencia de saber que Dios va a actuar con nosotros de diferentes formas para impresionar nuestro corazón, para poder ayudarnos en nuestra experiencia religiosa. Y es por eso que mi motivación es esa, no para hacerlos cambiar, por favor, no, no, ni que ustedes renuncien a lo que creen, sino que para que crezcan en el conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que tiene muchas cosas maravillosas que uno con el tiempo va aprendiendo, mis queridos hermanos, y que van enriqueciendo nuestra vida espiritual. Eh, Cuando me despidieron de la iglesia, producto de pensar algunas cosas distintas, eh, muchos pensaron, ¿cierto? Y me dijeron que me iba en apostasía, que, que era un hereje por pensar cosas distintas. Y esas palabras que siempre se están utilizando, ¿cierto? Que habían algunas doctrinas blasfemas que uno va aprendiendo, pero la verdad es que eso no perjudica mi relación con nuestro Señor, simplemente porque nos hemos abocado más a lo que el Señor dice y no a lo que externamente a nosotros se nos puede enseñar.
Y hay un tema, mis queridos hermanos, que es realmente interesante analizarlo desde el punto de vista de una forma distinta de interpretar las escrituras, y se van a dar cuenta ustedes de detalles muy interesantes que nunca nosotros los pasamos por alto y nunca nos detuvimos a pensar en algo distinto. Yo voy a citarles, por ejemplo, la experiencia de Ananías y Zafira, que está en el capítulo 5 del libro de Hechos, y del versículo 1 al 11. Ustedes saben, ¿cierto?, que la iglesia, ¿cierto?, en el capítulo 4 se está mencionando de que el crecimiento de la iglesia era un crecimiento exponencial, estaba creciendo en forma extraordinaria, y ustedes saben quién impide que la iglesia crezca. Entonces, cuando los discípulos determinaron, ¿cierto?, vender sus cosas y compartirlas con los pobres, con los necesitados, con aquellos que tenían mayor necesidad que los otros, ellos no tenían diferencias entre el que tenía y el que no tenía, y todas las cosas las compartían en común. Ustedes conocen la historia. Y Ananías y Zafira determinaron, ¿cierto?, se pusieron de acuerdo, vamos a dar el precio de tanto, pero en realidad nos vamos a quedar con una partecita para nosotros. Y, y uno de los textos, yo no quiero leerlo completamente porque ustedes conocen la historia, uno de los textos que llama la atención en este versículo es de que cuando ellos se presentan ante Pedro, Pedro dice las siguientes palabras, versículo 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y que te quedases con parte del precio de la heredad? Si se fijan, este texto está hablando de que Pedro reconoce que Satanás tomó el corazón de Ananías y también posteriormente de Zafira, y finalmente esto los hizo mentir y quedarse con parte de la heredad que ellos habían prometido entregarle a la iglesia, ¿cierto? A los discípulos para podríamos decir, para la alimentación de todos aquellos que tenían muchas necesidades en aquel tiempo. Por lo tanto, eh, eh, no concuerda, lo que vamos a decir no concuerda con algunos pensamientos que nosotros hemos albergado por mucho tiempo en nuestro corazón. Fíjense ustedes en lo siguiente, cuando Ananías expira, llega su mujer, también expira, y la pregunta que nosotros nos podemos hacer, o más bien vamos a decir, ¿qué se nos ha enseñado? Se nos ha enseñado lo siguiente, miren, voy a leer un pensamiento de una escritora que muchos de ustedes conocen muy bien. No quiero mencionar el nombre para no levantar sospechas ni ninguna de estas cosas, pero muchos de ustedes la conocen. Y dice ella un libro muy conocido que tiene que ver con el libro de los Hechos de los Apóstoles de la Escritura, ella dice lo siguiente, dice, Dios odia la hipocresía y la falsedad. Y el pecado de Ananías y Zafira, dice ella, su pecado fue castigado con un juicio rápido y terrible. Dios odia la hipocresía. La pregunta mía surge desde este pensamiento. ¿Alberga en su corazón Dios odio? ¿Puede Dios, que es infinito en bondad y misericordia y es todo amor, su esencia es amor, no tiene amor, es amor, puede odiar a la vez? Podrán decir, es que Dios es soberano y puede hacerlo y sentirlo todo. La verdad es que no concuerda con el carácter perfecto de un Dios que ama a sus criaturas. No puede odiar a sus criaturas aún a pesar del pecado, porque Dios no odió al mundo por haber pecado, y simplemente lo demostró en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor fenece por nosotros, muere por nosotros, perdonándonos nuestros pecados, a toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿cierto? Por los pecados de cada uno de nosotros. Por lo tanto, esa palabra odio no concuerda para mí y para muchos con el carácter perfecto de Dios. Porque cuando decimos que Dios está odiando, lo estamos humanizando, lo estamos minimizando, lo estamos llevando al plano humano, lo estamos intentando hacer aparecer como un hombre
que siente las mismas cosas que nosotros, porque nosotros en algún momento odiamos, no podemos desconocerlo. Eso ha tenido que ir desapareciendo con el tiempo en la medida que el Espíritu Santo ha trabajado con nosotros. Y miren lo que dice, Dios odia la hipocresía y la falsedad. Si hubiese sido así, habría exterminado a la humanidad completamente. Ahora, la segunda parte del pensamiento dice, la sabiduría infinita vio que esta manifestación de la ira de Dios era necesaria para impedir que la iglesia se desmoralizara y que se mantuviera pura. La pregunta es, ¿la iglesia se mantuvo pura con respecto a la experiencia de Ananías y Zafira? Al contrario, ¿cierto? Se impuró, una palabra nueva que yo inventé en estos momentos, ¿cierto? Al contrario, la iglesia lamentablemente no cumplió el objetivo de Dios. Por lo tanto, surgen varias preguntas, ¿cierto? La sabiduría infinita de Dios vio que esta manifestación de la ira de Dios. Es verdad, mis queridos hermanos, que en las Escrituras aparece muchas veces la palabra la ira de Dios, el juicio de Dios, el castigo de Dios. Pero recordemos algo que nosotros lo vamos a ver más adelante esto, y espero que me puedan esperar para explicar estas cosas. Tenemos que recordar algo muy interesante, que Dios en su infinita bondad y misericordia le dio la posibilidad a los discípulos, le dio la posibilidad a los profetas de escribir las escrituras de acuerdo a la cosmovisión que ellos tenían de Dios, a la cosmovisión que ellos tenían de Dios. Recuerden que el pueblo de Israel viene saliendo de la esclavitud, viene saliendo de estar rodeado de pueblos paganos, ¿cierto? Que tenían un pensamiento muy distinto acerca de la divinidad o las divinidades, donde Dios era un castigador, los dioses de ellos, ¿cierto? Se sacrificaban hijos, mujeres, doncellas, etcétera. Todas estas cosas, el pueblo de Israel tuvo la podríamos decir, la influencia de estos pueblos que lamentablemente también afectaron al pueblo de Israel. Por lo tanto, profetas y apóstoles, en su momento, no siempre, en su momento, recibieron la influencia de estas razas paganas y que modificó su forma de ver a Dios. Les pongo un ejemplo simple y concreto. Cuando los hijos de Job son muertos, y cuando es quemada su hacienda, quemados sus animales, ¿qué es lo que dice el siervo cuando llega donde Job? Le dice, fuego de Dios cayó del cielo y los consumió. ¿Cuál era la cosmovisión que ellos tenían? Fuego de Dios cayó del cielo. ¿De cuál Dios? Del Dios que ellos creían, ¿cierto? Que Job, ¿cierto? En este caso creía. Por lo tanto, esa es la cosmovisión que ellos tenían, cuando en realidad después en el libro de Job nosotros nos damos cuenta que en realidad Job reconoce que había otro ser, ¿cierto? Que estaba, y de hecho en el capítulo 2 se revela perfectamente del libro de Job, de que en realidad fue el enemigo el que hizo esto. La pregunta es, y ahora surge la pregunta de Ananías y Zafira. El versículo que leíamos, el versículo 3 dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedases con parte del precio de la heredad? La pregunta es, ¿quién tenía el corazón de Ananías y Zafira? ¿Quién dominaba en el corazón de Ananías y Zafira? Y una pregunta mucho más difícil aún. ¿Quién mató a Ananías y Zafira? Si ustedes analizan el texto, se van a dar cuenta que en ningún momento dice que Dios mató a Ananías y Zafira. En ningún momento aparece esta frase de que Dios mató a Ananías y Zafira. Si ustedes analizan Primera de Crónica, el capítulo 10, se van a dar cuenta de un hecho interesante, porque en un texto, en el versículo, si me recuerdo, en el versículo 4 y 5, a Saúl le pide a su siervo que lo mate, y el siervo no se atreve, entonces Saúl se echa sobre la espada y se mata.
Y en el versículo, lo voy a leer mejor, y en el versículo de ahí mismo, primera de Crónicas, el capítulo 10, versículo, creo que es el versículo 13, mis queridos hermanos. Primera de Crónicas, estoy buscándolo, mis queridos hermanos, disculpen. Primera de Crónicas, el capítulo 10, miren lo que dice. Recordemos lo que decía, ¿cierto? Que Saúl le pide a su siervo que lo mate. Pero aquí en el versículo, 10 versículos más abajo, creo que son 10 versículos más abajo, dice el versículo 13 y 14, perdón. Dice el versículo 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó porque consultó a una pitonisa y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿quién mató a Saúl? ¿Se mató, se suicidó o lo mató Dios? Se dan cuenta que los que escribieron las escrituras la escribieron en base a la cosmovisión que ellos tenían. 10 versículos después aparece de que en realidad Dios lo mató. Fue Dios el que lo mató, cuando en realidad fue Saúl el que se suicidó, se mató a sí mismo. Mi plan, mis queridos amigos, es vindicar el carácter de Dios. Hay un texto de la Sagrada Escritura que es San Juan, el capítulo 10 y el verso 10. Lo vamos a leer. Miren San Juan capítulo 10 y el verso 10 lo que dice. Y hay muchos otros textos, mis queridos hermanos, que los podemos usar, pero usemos solamente el versículo 10 del capítulo 10 de San Juan. Miren lo que dice. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Que viene para hurtar, para robar ¿qué? En el caso de Ananías y Zafira, ¿quién robó el corazón? Ese corazón que pertenecía a Dios. ¿Quién se lo robó a Dios, el corazón de Ananías y Zafira? ¿Queda claro? ¿Quién fue? ¿Cierto? Y después dice el texto, para hurtar y matar. ¿Quién mató a Ananías y Zafira? ¿Te das cuenta? No fue Dios el que mató a Ananías y Zafira. Y dice, el ladrón no viene para hurtar, matar y destruir. Satanás destruyó a Ananías y Zafira. Y el Señor Jesucristo agrega, yo he venido para que tengan vida. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el autor de la vida? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, futuramente, prósperamente en esta tierra, futuramente en el futuro. ¿Se dan cuenta? Vindicar el carácter de Dios es una de las cosas más hermosas que nosotros podemos hacer. De que la mayoría de los cristianos en muchos momentos le echamos la culpa a Dios de realizar estos juicios. Ahora, con respecto, ¿cierto?, a la escritora que escribe esto de la ira de Dios, del odio, ¿cierto?, en contra del pecado, de la hipocresía, la falsedad. Recuerden ustedes, hermano, el libro de Hebreos, el capítulo 1, lo voy a leer mejor, discúlpenme, es que la escritura es más clara que yo. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 3. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios habló en el pasado por los profetas, en el pasado, no en el presente. En los postreros días no nos ha hablado ¿por quién? ¿Por los escritores foráneos al canon bíblico? No, dice, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Punto. Nada más. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Dios es amor, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder,
habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad de los cielos. Ahí hay otro secreto, hermano, se sentó a la diestra de la majestad de los cielos. Se nos dice que en el año 1844 Dios se sentó a la diestra de Dios. Bueno, ese es otro tema que podemos ver un poquito más adelante. Queridos hermanos, queridos amigos, lo digo con todo el corazón. Nuestro plan es vindicar el carácter de Dios. Simplemente porque se ha tergiversado en gran medida, por lo que se nos ha dicho que tenemos que creer, cuando en realidad nosotros debiéramos entender que la obra del Espíritu Santo es una obra personal, no es una obra, podríamos decir, grupal, no es una obra grupal. No puede actuar Dios, salvo en la época de los discípulos, ¿cierto? Que actuó de una manera extraordinaria por todos los extranjeros que habían en aquel momento. ¿Se recuerdan ustedes? Hay otro texto que yo quisiera leerles a ustedes, que está en Segunda de Timoteo, el capítulo 1. Me olvidaba de un texto, hermanos, que está en Ananías y Zafira, que el libro de Hechos, el capítulo 5, un texto muy interesante. Es el versículo 13. Miren lo que dice el versículo 13. ¿Qué produjo la muerte de Ananías y Zafira? ¿Qué produjo la muerte de Ananías y Zafira? Dice el versículo 13, creo que es. Ay, perdón, estoy equivocado. Capítulo 5 y el verso 13 dice. No, el 11. El verso 11 dice lo siguiente. Después que cayeron y expiraron, dice, y vino gran temor. La palabra temor aquí es miedo, es terror. En los escritos originales es miedo, terror. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué produjo aparentemente la acción de Dios? Temor, miedo, terror. La pregunta es la siguiente. El carácter santo de Dios, ¿qué produce? Atracción, amor, el arrodillarse delante de su santa presencia, producto de que nosotros, lo único que nos ha transformado el corazón, nos ha hecho creer en Él, nos ha hecho entregar nuestras vidas y trabajar por Él, lo único que nos ha motivado a cada uno de nosotros, a ustedes, a mí, a todos, es el amor que Dios manifestó en la persona de nuestro Señor Jesucristo en favor mío, en favor tuyo y en favor de todos nosotros. El amor transforma, no el temor. Porque fíjense ustedes lo que dice Segunda de Timoteo, el capítulo 1, Segunda de Timoteo, ¿sí? Capítulo 1 y el versículo 7 me parece que es, mis hermanos. Lo vamos a leer para que no quedemos... sí, creo que es este. Miren lo que dice el texto número 7. Dice, perdón, no es Segunda de Timoteo, me equivoqué yo. Es el versículo... me parece que me equivoqué de texto, mis hermanos. Dice, Primera de Timoteo. Disculpen. No, me equivoqué de texto. Pero el texto dice en las Escrituras, dice lo siguiente. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, o de mente sana, o mente sana. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, dicen otras versiones. Mente sana, dice en otras versiones. Por lo tanto, ¿quién produce el temor? ¿Quién produce el temor? ¿Se respondieron? ¿Quién produce el miedo? ¿Quién produce el terror?
¿Es Dios con sus castigos? Se nos ha enseñado eso, mis queridos hermanos, de que a Dios hay que temerle porque nos está observando, porque nos está mirando. Mire, si hubiese sido por eso, ya no, Dios nos habría exterminado. El problema nuestro, mis queridos hermanos, cuando nosotros pensamos de que lo que dice este escrito que yo leída de una escritora, de que Dios hizo esto para que la iglesia no se desmoralizara y que se mantuviera pura, bueno, el objetivo no se consiguió porque la iglesia se impuró, ¿cierto? Posteriormente. Y otro detalle interesante, la pregunta del millón. Si Dios quería mantener una iglesia pura con el castigo que se le dio a Ananías y Zafira, ¿por qué no lo hizo en un principio en el Edén? ¿Por qué tantos siglos de muerte, dolor, sufrimiento, enfermedades y castigo? ¿Acaso Dios es un masoquista que intenta que nosotros suframos para que podamos entender? ¿Acaso Dios quiere que nosotros suframos para que podamos aceptar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue completo? Porque cuando nosotros hablamos de que tenemos que cumplir ciertas normas y ciertas reglas y todas estas cosas, indirectamente estamos diciendo que el sacrificio de nuestro Señor no fue perfecto, que no fue completo. Mis queridos amigos, esta y muchas otras cosas quiero transmitirles. Estas preguntas existenciales, estas preguntas bíblicas que a lo mejor nunca nos hicimos, pero que nos van a ayudar a comprender mejor que el verdadero filtro para entender a Dios, esta escritora escribió muchas veces cosas muy interesantes, muy hermosas, muy bonitas. Otras cosas, ¿cierto? Ella recibió la cosmovisión de su tiempo y escribió en base a eso. Ese tema lo podemos hablar más adelante. Pero recuerden que ustedes esto, de que en realidad ella también escribió con respecto a la cosmovisión que tenía de Dios en su época. Por lo tanto, mis queridos hermanos, esto ha permitido que nosotros humanicemos el carácter de Dios y no entendamos de que en realidad Dios es amor, de que para poder, y ella lo dice muy bien, que la mejor obra, la más perfecta obra y la principal obra que Jesús vino a realizar a esta tierra fue vindicar el carácter de Dios. ¿Vindicar de qué? Y eso lo dice ella muy bien, ¿eh? Eso debo reconocerlo, que lo dice muy bien, vindicar el carácter de Dios. Y cuando uno analiza lo siguiente, y se nota en esto, el Señor Jesucristo en San Juan lo repite constantemente, dice, yo y el Padre, una cosa somos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo que he estado con vosotros no me habéis conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero cuando uno analiza al Dios del Antiguo Testamento y a Jesús del Nuevo Testamento, se da cuenta que no hay, podríamos decir, sincronización entre lo que se dice de Dios y lo que se dice de Jesús. Dios mató pueblos enteros que podríamos decir, no conocían lo que nosotros conocemos. Mató pueblos enteros. En cambio, Jesús reprimió a Pedro cuando levantó su espada para cortarle la oreja a uno de los soldados que acompañaban a los fariseos cuando fue entregado. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, Dios es amor. Y esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco en la medida que vayamos transmitiéndole a ustedes lo que hemos aprendido y por la cual nosotros fuimos despedidos de la iglesia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que el Señor nos permita crecer en el conocimiento personal, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para entender al Padre. Que Dios les bendiga con mucho cariño para cada uno de ustedes. Bendiciones.